Vamos a hacer una recopilación de todo lo que más o menos hice. Entonces, les decía para los que acaban de ingresar, este curso es Historia de la Iglesia, el objetivo más que profundizar en todos los aspectos que tienen que ver con la historia es poder hacer un recorrido de manera general por lo que es la línea del tiempo desde que comenzó la iglesia hasta nuestros tiempos, ¿no? Si ustedes saben, eso es bastante, son 2000 años que no se pueden resumir en tan poco tiempo, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo de poder tomar ciertos hitos, ciertas cosas que son interesantes y que nos pueden ayudar a resolver algunas dudas y algunas preguntas del por qué algunas cosas son como son hoy en día, ¿no? Eh, Les decía que hay dos lecturas que son asignadas, que son obligatorias. Una es el libro de los Hechos en la Biblia, que pueden leerlo en la versión que ustedes gusten. Pueden hacerlo también en formato de audio, en YouTube, o hay aplicaciones de la Biblia que usted puede descargarse y puede leerlo y al mismo tiempo escucharlo para que no sea tan pesado, ¿no? Lo mismo, hay un libro que he compartido que no son muchas páginas, son algo de 50 páginas, creo que tiene el libro, que usted también me debe leer durante este curso, eh, esto está publicado en el Classroom que hemos armado, pero de todas maneras igual vamos a ir trabajando paralelamente con el Classroom y también con lo que es el grupo de WhatsApp, ¿no? Para que así nadie se quede afuera si es que hay dificultades con eso, ¿ya? Entonces, las dos lecturas pues, tienen una fecha para poder completarla. La primera que deben completar es la del libro de los Hechos, leer el libro de los Hechos hasta la próxima semana, ¿ya? Para poder tener un, un, recursos de con qué podamos trabajar también en el curso, ¿no? Y el otro es de aquí 2 semanas, ¿no? De aquí 2 semanas, que puedan leer ese documento, ese PDF. Y me imagino que el pastor Douglas ya les ha hecho llegar o les está haciendo llegar ya lo que es el manual que vamos a utilizar, que es básicamente la presentación que voy a estar compartiendo con ustedes durante este curso, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Y también he compartido un enlace en el grupo de WhatsApp y también está publicado en el Classroom de un Padlet, que es una plataforma donde nosotros podemos hacer trabajos grupales, y podemos compartir ideas y hacer un trabajo colaborativo entre todos, ¿no? Entonces, eh, eso también pueden darle una chequeada, pueden darle un vistazo y puedan familiarizarse. No es complicado, es como si fuese un tablero simplemente donde podamos poner algunas notas y responder algunas preguntas que son sencillas, ¿no? Ahí en el Padlet. Ok, no sé si hay alguna duda hasta aquí, alguna pregunta del cómo vamos a trabajar. Buenas noches, hermano. Una pregunta. Dígame, mi hermano. Respecto a las tareas, ¿esas son solo lectura o tenemos que hacerlas? Solo Solo lectura, leerlas y... solamente lectura. ¿Y usted nos va a hacer pregunta algo? Más adelante les voy a pedir tal vez un pequeño videito cortito de un resumen, pero nada del otro mundo. Ya, pues, ya. Está bien. Gracias. Ok. Y obviamente al final del curso vamos a hacer un pequeño test, una pequeña evaluación para poder, eh, pues, evaluarnos cómo nos ha ido en este curso, ¿no? Entonces, eso va a ser al final, pero no se asusten, no va a estar muy complicado. ¿Ya? Buenas noches, una consultita. Dígame, hermano. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros somos dos que estamos acá con mi esposa, ¿Ya? el pastor Francisco y la hermana Olga Perales. Entonces, estamos pasando en una computadora por lo que nos colocamos así, tenemos recién una computadora y estamos los dos ¿Ya? alumnos, pastor Francisco y la hermana Olga Perales. Ok. Quizás puede ponerlo ahí en el renombrarse, ahí con el nombre de los dos, si es que puede, Vale, para que así yo ya, pueda también registrarlo. ya. Vamos a estar cambiándolo luego después nomás. Ya, no hay problema, no hay problema. Pero Ok, gracias gracias. o si no, escríbamelo en el chat también, en el chat de aquí Vale, del Zoom. ya ¿Ya? listo. Ok. Muy bien.
Bien, vamos a comenzar con algo muy sencillo. No quiero que este curso sea una cuestión de solamente de que yo hable, ¿no? Y yo tengo una presentación que les voy a ir compartiendo, pero me gustaría que ustedes participen, ¿no? Lo ideal sería que puedan prender su cámara, pero si no hay, no hay problema, pero que participe, que hable, ¿ya? Eso, yo sé que a veces el problema del internet con la cámara a veces se nos va y todo eso, pero que hable, que participe es muy importante. La primera pregunta con la que quiero comenzar en este curso es, ¿qué es historia, no? ¿Cuál es cómo podemos definir la palabra historia de un suceso, de algo que ha pasado? ¿Alguna idea tienen ustedes qué es historia? En el colegio siempre hemos pasado, ¿no? La materia de historia y todo, historia del, de Bolivia y todo eso, pero ¿qué es lo que se trata de hacer cuando hablamos de historia? ¿Alguna idea? Buenas noches. Buenas Sí, noches. a contar lo que pasó en un tiempo determinado, o sucesos que se suscitaron, ¿no? En un tiempo, lugar, ese sería Ok, como historia. ok. ¿Alguna otra idea? Amén. Amén, claro. Queremos compartir también que estuvimos acá en Yapacaní, estamos 4 años y estamos pasando momentos difíciles, pero superándolos en estos últimos años y estamos viviendo en lo que es vivir por la gracia. Tenemos muchas historias que contar igual. Es Ok, importante manifestarlo. Gracias. ya, muy bien. ¿Alguna otra idea de lo que significa la palabra historia o lo que se trata de hacer cuando hablamos de historia? Buenas noches, Pastor. Yo también quiero opinar sobre la historia. La historia se conoce como siempre en la Biblia nos menciona en el libro de Hechos, ¿no? Porque es la historia que más que para poder entender cómo nos enseña, ¿no? Y esa parte sería. Ok. ¿Alguien más? Amén, Pastor Basilio, buenas noches. Buenas noches, hermano. Hermano Telésforo, eh, yo quiero también participar. En los hechos que vemos la promesa del Espíritu Santo que el Señor nos promete a sus hijos, y ese es importante e interesante para cada uno de nosotros, que es vivir, ¿no? Aún estando en la tierra. Pero nos toma que una atención que muchas veces no le damos importancia a la historia bíblica que es apostólica, y quizás hemos aprendido historias personales, ¿no? Pero también pues, conocerlo y entenderlo, que quiere decirlo, ¿no? Y para nuestras vidas, y esa es la historia, es importante, Pastor. Ok, gracias. Bien, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de historia como ciencia, como un ejercicio de poder nosotros, como alguien dijo por ahí, es contar los hechos, las cosas que han sucedido a otras personas o a otras generaciones. Entonces, para eso muchas veces lo que se hace es hacer un registro, ¿no? De ciertas cosas que son relevantes, que son importantes para las posteriores generaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera contar la historia de mi familia a mis hijos o posiblemente a mis nietos, tal vez lo que puedo hacer es hacer un video hoy en día, ¿no? Con el Facebook, con tantas cosas que hay de las redes sociales, o simplemente agarrar y escribir un diario o escribir algún documento que cuente cómo hemos vivido nuestra vida familiar, y así los que vengan de aquí a otras generaciones puedan tener conocimiento de cómo ha sido nuestra historia familiar. Pues en el colegio nosotros también hemos recibido la historia de Bolivia, por ejemplo. Y para poder hacer un resumen de la historia de Bolivia,
es bastante, es muy grande, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar ciertos hitos, ciertos hechos que han sido relevantes y que han sido importantes para poder ir construyendo lo que queremos que las demás generaciones conozcan. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de la historia de Bolivia, podríamos comenzar con las guerras de independencia, ¿no? Las batallas y todo eso que siempre nos han enseñado en el colegio. También podemos hablar acerca de ciertos hechos importantes como las guerras que han habido, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, todos esos eh, momentos que han sido relevantes para poder transmitir después a las demás generaciones. Cuando hablamos de la historia de la iglesia, pues tenemos tenemos un paquete un poco más grande porque es mucho más tiempo, ¿no? La historia desde los orígenes de la iglesia, pues nos llevan hasta casi 2000 años atrás, cuando en los tiempos de Jesucristo, y hay registros, hay documentos físicos que han ido registrando estos hechos y son los que nosotros hoy en día tenemos a nuestro alcance para poder entender un poco de la manera o la forma en que se vivió. Uno de los registros principales para nosotros, para entender lo que ha sido la iglesia en su inicio y cómo ha surgido la iglesia, pues lo tenemos en la Biblia. ¿No? Tenemos los libros mismos que han sido escritos por los apóstoles y los que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? En este caso, el libro de los Hechos también es importante, ¿no? Porque nos narra justamente esos inicios, esa forma en que se fue generando la iglesia, ¿no? Y cuando me refiero a iglesia, me refiero a los seguidores de Jesús, que después se fueron formando y teniendo, continuando ese legado o lo que el Señor mismo nos ha encargado, ¿no? Sabemos nosotros que en Mateo 18, Mateo 28, perdón, el Señor nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero eso se ha ido continuando, ¿no? No se quedó con el apóstol Pablo, no se quedó con el apóstol Pedro, no se quedó con el apóstol Juan. Los apóstoles fueron una parte de un inicio, pero luego continuó. Si no, no estuviéramos nosotros aquí. Hay cosas que han pasado de por medio. Y para eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver esos momentos importantes en los cuales podemos aferrarnos o agarrarnos como referencia de lo que ha sido la historia desde los inicios, incluso hasta nuestros tiempos, ¿no? Vamos a hacer como un viaje. Vamos a hacer un viaje, un recorrido. Por ejemplo, cada fin de año nosotros como familia viajamos a Tarija y mi hijo, que es pequeño, siempre se acuerda del viaje por alguna referencia. Por ejemplo, uno no creo que se acuerde de todo lo que hay en el camino, pero se acuerda de los pueblos que pasamos, ¿no? Y a veces ya, con tantas veces que hemos ido, dice, bueno, ya estamos llegando a Camiri, ¿no? Ya estamos llegando me acuerdo aquí siempre hay unas vacas, dice. Porque siempre que viajamos a Tarija, nosotros encontramos ahí un lugar, siempre hay una zona donde hay muchas vacas que a veces están en la carretera. Y él a veces siempre se acuerda, porque en ese lugar, en esa zona, en ese momento del viaje, hay esos animalitos. Entonces son hitos, son momentos, son cosas importantes que después podemos contar a otras personas de cómo es un viaje o de cómo es el recorrido o cómo ha sido el recorrido. Lo mismo sucede con los sucesos, con las cosas que han pasado. Si nosotros vamos a un partido de fútbol y a ver a nuestro equipo o a ver o a un concierto, nos acordamos de ciertas cosas que fueron importantes, pero las vamos a ver desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. La manera en que yo voy a contar un suceso muchas veces no va a ser la misma en la que quizás mi primo, mi pariente, mi amigo, que también fue al mismo partido, que también ha ido al mismo concierto, quizás no lo ha vivido de la misma forma. Por eso es que cuando hablamos de historia siempre hay distintas versiones, hay distintas
formas de poder mirar y visualizar ciertas perspectivas de poder mirar hacia atrás, ¿ya? Por eso es lo que es bastante amplio el tema de la historia de la iglesia. Y son 2000 años, son casi un poquito más de 2000 años que tenemos que tratar de encontrar cuáles son esos puntos de referencia, cómo podemos organizar tanta información en lo que es la historia de la iglesia. ¿Ok? Bien, para eso vamos a comenzar con la presentación que tengo aquí y vamos a irnos al inicio de la historia. Ya vamos a comenzar. Tenemos muy poco tiempo, muy pocas clases para poder eh, para poder abarcar a detalle cada una de estas etapas, pero vamos a tratar de hacer, como les dije, un viaje, un recorrido, una línea de tiempo de lo que es la historia de la iglesia. Y para eso he tratado de organizarlo de esta forma y muchos historiadores también la organizan de una manera similar, pero que nos ayuda. Son como esos hitos, como esos momentos o esa organización que nos va a ayudar a entender mejor toda esa cantidad de información que hay a lo largo de lo que es la historia de la iglesia. Y para ello vamos a ver una etapa apostólica, una etapa patrística, la etapa medieval y etapa de la Reforma y ya más cerca de nuestros tiempos, la etapa moderna y posmoderna, ¿no? Más o menos ahí se ven en qué años, de qué años estamos hablando. Ya en la etapa apostólica nos referimos a esa etapa, a esos momentos en los cuales los apóstoles estaban vivos, en los cuales los apóstoles como Pedro, Juan, Santiago, el apóstol Pablo, aún estaban con vida y aún seguían actuando en los inicios de la iglesia. A ese tiempo, a ese periodo de tiempo, se llama o se le denomina etapa apostólica o era apostólica o tiempos apostólicos. Entonces, nos vamos a centrar, hoy día comenzamos con esa parte, pero también llegó un momento en la historia en que los discípulos de Jesús y los apóstoles pues murieron, fallecieron. Algunos eh, eh, fueron lapidados, fueron mártires, muchos de ellos, pero llegó un momento en que ya pasaron los apóstoles, murieron, pero la iglesia no pereció, la iglesia permaneció y surgieron otros actores de la historia. Y los que continuaron después surgieron algunos pensadores que son los de los cuales se tienen registro porque ellos escribieron, porque ellos tuvieron cierta documentación, si se puede decir. Hubieron muchos que quizás siguieron predicando, evangelizando, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, el Señor conoce esa historia aún más profunda, pero de acuerdo a los documentos, a las cosas que se tiene a mano en la historia de la iglesia o en los documentos que se han podido recuperar de esos años, de los años 100 a más o menos 400, encontramos ciertos actores que se los denomina los patrísticos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que empezaron a, a, a llevar esa tutela de la iglesia, ¿no? A esa forma de pensar. Entonces, tienen sus pros, tienen sus contras. Muchos de ellos también se les llaman los apologistas, porque después de la que murieron o fallecieron los apóstoles, surgieron muchas corrientes distintas o tergiversadas de lo que era la doctrina cristiana en sus inicios. Entonces, muchos de ellos se dedicaron a responder estas falsas doctrinas, ¿no? Y es justamente en esta etapa donde empieza a surgir lo que es para nosotros hoy en día el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? El canon bíblico es lo que son las reglas o la composición, si se puede decir,
de los libros que iban a ser parte del Nuevo Testamento, ¿no? No desde un inicio, si ustedes recuerdan, muchos de los libros del Nuevo Testamento no estaban en un compendio, no estaban en un solo libro como hoy en día nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, sino que todos estos documentos estaban en papiros, en copias, estaban escritos de distintas formas, algunos en cuero. Entonces, había muchas copias, muchos documentos de los evangelios, de las cartas paulinas, estaban como que dispersos. ¿Y cuáles se iban a tomar o se iban a dar para poder formar parte de lo que ahora nosotros tenemos como el canon bíblico, como ese compendio de los libros que son autorizados o que son parte de lo que nosotros conocemos como la palabra del Señor? Entonces fue en esta etapa, en la etapa patrística, donde empiezas a reflexionarse y a pensar no solamente respondiendo a aquellos que estaban tergiversando la lo que es la doctrina cristiana, sino también el canon bíblico. La etapa medieval, que es una etapa bastante oscura, una etapa bastante difícil, porque si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado en el colegio, era una etapa donde la razón no era lo que mediaba, la razón no era algo, había muchas supersticiones, había un montón de creencias que incluso manipuladoras de parte de los que tenían el poder eclesiástico. Es una etapa donde hay muchas sombras de por medio, no hay muchas luces, de acuerdo a los documentos y a las cosas que se tiene de esta etapa. Es aquí donde, donde también empiezan a surgir ciertas reformas en la Iglesia Católica que después se va dando y se va congruyendo para luego dar paso a lo que ya para nosotros es más familiar, lo que es la etapa de la reforma. Eh, Hay muchos de ellos, de los reformadores, que empezaron a usar ya la razón como herramienta para poder hacer la interpretación bíblica, empezaron a tener acceso al conocimiento de los escritos bíblicos en sus idiomas originales. Muchos de ellos empezaron eh, a tener un raciocinio un poquito más crítico de lo que eran las doctrinas cristianas de ese entonces. Y el principal hito que nosotros tenemos de la etapa de la Reforma es con Martín Lutero, bueno, cuando clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿no? Ahí en Alemania. Luego de este tiempo, porque son varios los reformadores, Martín Lutero tenemos como la cúspide del tiempo de la reforma, pero hubieron otros reformadores, Juan Hus, hubieron otros como eh, Calvino, Zwinglio y otros más. Entonces, es otra etapa, otro tiempo de toda la historia, ¿no? Que después nos vamos a centrar en ello también. Y ya más adelante, después de ellos empieza ya a surgir lo que es la etapa moderna y posmoderna, ya más cercano a nuestros tiempos, ¿no? Cómo empieza a surgir lo que son las misiones modernas, las misiones en el sentido de viajar a aquellos lugares muy alejados. Fue un boom, un despertar para las misiones, fue un despertar en estos tiempos por la forma en que se va abriendo también la comprensión de lo que es la escritura. Entonces, se va dando esto más adelante. Y algunas cosas que van surgiendo también en medio, ya en la posmodernidad, cuestiones más diversas en cuanto a lo que es la iglesia protestante ya en este sentido. Entonces, aquí se da también los movimientos ecuménicos y un montón de situaciones que se va dando a lo largo de los tiempos ya más cercanos a los nuestros, ¿no?
Entonces, miren, estos cinco puntos estos 5 puntos nos sirven de referencia para poder clasificar ciertas partes de la historia de la iglesia y nos van a ayudar durante este curso para poder darnos cuenta de que en qué etapa de la iglesia estamos estudiando y por qué algunas cosas surgieron, de dónde surgió y por qué son así. Entonces, eso es lo que nos ayuda a la historia, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a poder descubrir, descifrar el por qué algunas cosas se fueron dando y terminaron como son hoy en día. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió hasta aquí? Estos son los puntos de referencia que nos van a ayudar en todo el curso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, buenas noches. En la etapa patrística, ¿cuál sería la característica, no, para reconocerlo y decir si esta es la que pertenece, digamos, a esta etapa? No me quedó muy claro. Y la Ya, etapa medieval también, ya la etapa reforma sí, no tengo claro, pero esas dos etapas, por favor. ya. ¿Cómo podría decir si Lo esta es vamos, lo vamos a desarrollar. Todas estas 4 son como los títulos principales. Después, durante el transcurso del curso, vamos a ir punto por punto, vamos a introduciendo. Pero para responderle así rápido y poder entender un poquito mejor, la etapa patrística es justamente después que muere el último apóstol y el surgir de estos nuevos actores que van a llevar, si se puede decir, la batuta de la iglesia después de que mueren los apóstoles. Y antes de que empiece a surgir lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia católica. Antes y un poquito después quizá, ¿no? Porque se da en el tiempo del Imperio Romano, se llega a un punto donde había mucha persecución de los cristianos y luego llega un emperador y como que ya se deja de perseguir a los cristianos, se lanza un decreto, se lanza un edicto donde ya la iglesia cristiana incluso empieza a ser parte de esa parte política. Entonces, dentro de eso hubieron algunos actores. Estos actores fueron dejando algunos escritos en respuesta a, a ciertas corrientes que se iban dando. ¿Cuáles son esos actores? Los vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Son varios. Se les llama también algunos de ellos se les llaman los apologistas, ¿ya? Luego en la etapa medieval es como le dije, una etapa bastante oscura, pero que también es importante porque también hubo iglesia en ese tiempo, ¿no? Hubieron algunas cuestiones feudales. Es aquí donde se empieza a surgir también lo que es la expansión del cristianismo de una manera quizás bastante cruda, si se puede decir, porque aquí surgen por ejemplo, en el cristianismo, hablando no solamente como iglesia protestante, pero como cristianismo en sí, es donde surgen también lo que son las cruzadas, también lo que se da al descubrimiento de América, entonces son esa etapa bastante como que oscura, como que no hay algo definido, pero que sí también hubo algunas cosas interesantes, ¿no? Que después, por esa oscuridad, por esa cuestión adversa a lo que nosotros hoy en día creemos de- del Señor, pues ya empieza a surgir lo que es la reforma, ¿no? Como una respuesta a todo ese tiempo, a esa etapa bastante oscura. Ok. ¿Alguna otra duda? Como les digo, estos solamente son los puntos que nos van a ayudar. Son como si estuviésemos haciendo un viaje y nos estuviésemos guiando por las montañas. Son como las montañas grandes que nos van a ayudar en el horizonte para poder entender cómo es el camino y hacia dónde vamos a llegar y qué es el paisaje que nosotros vamos a ir viendo. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar introduciéndonos hoy día en lo que es la etapa apostólica, ¿no? Una etapa bastante
más conocida para nosotros, ¿no? La etapa apostólica en los años 30, que es justamente cuando Jesús ya está terminando su ministerio y Jesús asciende al cielo. Entonces nos deja la conformación de los seguidores de él, no, con ciertas directrices que nosotros conocemos. Espero que ustedes conozcan las cosas que el Señor nos ha ido dejando como parte de su encomienda, si se puede decir, para los seguidores. Eh, n- no es la idea hacer un curso doctrinal de todo esto, pero nos puede ayudar saber que el Señor mismo nos encargó de que vamos y prediquemos, de que seamos, eh, hagamos discípulos y todo eso. Pero en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nos narra un evento bastante peculiar, un, un evento que es como un antes y un después, que es la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y es aquí donde comienza algo distinto como grupo de seguidores de Jesús. Si ustedes recuerdan este evento, la venida del Espíritu Santo, eh, en el libro de Hechos, capítulo 1, nos muestra que viene el Espíritu Santo, pero inmediatamente salen a predicar, salen a compartir de lo que habían visto, oído de parte del Señor, ¿no? Eh, de una u otra forma lo podemos tomar como referencia, ¿no? Oficial, si se puede decir. Eh, es muy difícil afirmar algo así, pero nos ayuda como elemento de documentación, porque es lo que tenemos registrado en la Biblia y en el libro de los Hechos, ¿no? El nacimiento oficial de la iglesia tuvo lugar en esta fiesta judía del Pentecostés, que significa quincuagésimo, y que daba fin a las 7 semanas de la cosecha de los cereales que habían comenzado en la Pascua, con la presentación de las primicias. La venida del Espíritu Santo había sido prometida por el Señor. Esto es algo que ahí están algunos de los pasajes donde Jesús ya había prometido esta venida del Espíritu Santo, de este nuevo actor dentro de la historia de la humanidad. Entonces, había esta promesa y se da cumplimiento en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y aún Jesús había asegurado que convenía que él se fuera para que el Espíritu Santo llegara. Eso fue algo que dijo en Juan 16:7. No voy a entrar en detalles de por qué tiene esto de importancia, pero sí, como estamos estudiando lo que es la historia como un momento crucial, donde es un antes y un después y donde podemos tomar una referencia histórica, una referencia con documentación, porque el libro de los Hechos es un documento histórico que está reflejado, que se encuentra en los pergaminos, que se tiene registro de cuándo comienza entonces este surgir o este nuevo movimiento o esta nueva agrupación, como quizás otros nos puedan denominar, pero es donde da sentido a lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, la etapa apostólica comienza justamente ahí, como hecho histórico. Obviamente, en el ministerio de Jesús podemos ver luces de lo que eso ya se iba gestando, de que se iba formando. Jesús mismo, eh, una de sus misiones obviamente es la de morir en la cruz del Calvario, pero también formar estos actores o estos líderes que más adelante van a ser pieza fundamental para poder eh, trastornar el mundo, trastornar todo lo que es eh, la historia de nuestra humanidad. Entonces, eh, vemos que esto ya se va gestando con lo que el Señor Jesús está haciendo en su ministerio, pero como hecho ya de referencia histórica, podemos tomar este punto de partida en el cual se da en Pentecostés, en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo llega y es parte principal o es actor principal dentro de la iglesia, ¿no? Eso, es, eso lo podemos tomar como un hito, como un hito, un punto de partida con registro documental, que tiene un documento, ¿no? Que en este caso sería el libro de los Hechos, ¿no? Ahora, dentro de todo eso, vamos a
vamos a ver cuáles fueron esos factores de crecimiento, el surgimiento de la iglesia, cómo se da, cuál es la función o el actuar, qué trascendencia tiene el actuar del apóstol Pablo, porque lo que él hace, lo que a él le es encomendado es algo revolucionario, si se puede decir, para su tiempo, porque ir y predicar a los gentiles no era algo que era para pasar desapercibido, ¿no? Entonces, se da apertura no solamente a este grupo del pueblo de Israel o de judíos, sino que se abre también para poder ir predicar y formar parte a aquellos que no son judíos, empiecen a formar parte de lo que es la iglesia, ¿no? Entonces, el rol, el papel en la historia del apóstol Pablo tiene mucha importancia en ese sentido, de que abre una puerta a aquellos que no son judíos para poder tener la bendición de conocer pues lo que es el evangelio, ¿no? Eh, Más adelante, ya en esta misma etapa apostólica, está la parte triste, si se puede decir, porque hubo una persecución del cristianismo que fue brutal con muchos de los emperadores. Algunos de estos incluso incendiaron una ciudad entera para poder inculpar a los cristianos y poder perseguirlos, tener la opción de perseguirlos. Es aquí donde se da esa etapa donde muchos cristianos mueren en los coliseos. Se da también la muerte, el martirio de muchos de ellos, pero uno de los primeros que quizás podemos encontrar en esta etapa o este tiempo de persecución justamente con la muerte de Esteban, ¿no? Que fue uno de los primeros, fue el primer mártir que se nos tiene registro en la historia, en el libro de los Hechos, y se da esta situación de persecución, ¿no? Y esos problemas en la etapa inicial de la iglesia. Entonces tenemos todo este contexto bastante amplio de la primera etapa de la iglesia, en los tiempos apostólicos, hasta que muere, como les dije bueno, atrás, como les dije, hasta que muere el último de los apóstoles, ¿no? Hasta donde ya se cree, según lo que se tiene registro, algunas cosas, que el último en morir fue Juan, ¿no? Tal cual Jesús lo había dicho, ¿no? Anteriormente, a Pedro le dice, pero lo que se cree es que es Juan el último apóstol en morir. Pablo es asesinado brutalmente, Pedro también, y muchos otros de los apóstoles también fueron perseguidos, ¿no? Y más adelante incluso la persecución se amplía desde de parte de los romanos, se amplía también al judaísmo, ¿no? Donde por eso es que se da la destrucción del templo en el año 70. Entonces está como una referencia histórica que se tiene registro, ¿no? Flavio Josefo fue un historiador que narra justamente estos sucesos trágicos y tristes y crueles y sanguinarios de parte de los romanos hacia los judíos, pero más aún también a los cristianos, ¿no? Entonces, eh, hay muchos registros de estos hechos brutales, ¿no? De parte del Imperio Romano. Entonces, esta etapa apostólica tiene que ver en esos momentos, ¿no? Desde que empieza en cuando empieza a darse lo que es la iglesia y se llega más o menos hasta la muerte del último apóstol, ¿no? Y hay algunos hitos importantes, como es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, ¿no? Bien, algunos factores que contribuyeron a la expansión del cristianismo, ¿no? Vamos a ir poco a poco. El sentido de unidad romano, los romanos, como ninguna otra cultura en la historia, desarrolló un sentido de unidad de toda la humanidad bajo una misma ley, ¿no? Sabemos eso, el Imperio Romano fue grandísimo para su época. Ningún otro gobierno había traído al mundo un sentir de unidad política como lo hizo Roma. Eso fue un factor importante al momento de la expansión del cristianismo porque se da esta apertura de conexión logística, si se puede decir,
Es como si hoy en día estuviésemos interconectados, porque si ustedes saben, en los romanos fueron los que empezaron a hacer grandes caminos, extensos caminos, vías marítimas. Había una interconexión bastante avanzada para la época de parte del Imperio Romano. Entonces eso quizá contribuyó a que el cristianismo, o los cristianos puedan también expandirse. El mismo apóstol Pablo tiene la oportunidad de hacer varios viajes misioneros, apoyado en que él también tenía ciudadanía romana. Eh, Otra de las, como dice el punto número 2, las comunicaciones romanas, ¿no? Por tierra y mar, que se extendían desde Inglaterra hasta China, ¿no? Era tremendo. Si usted mira el mapa, es casi más que doble de Europa, ¿no? Hasta China, habían caminos, habían conexiones. Otro de los factores que ayudó quizás a la expansión del cristianismo es el idioma, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si uno quiere viajar a otro lado, aunque no sea Estados Unidos, el inglés pues te ayuda muchísimo para poder comunicarte, aunque sea en otro lugar donde no hablen tu idioma, no hablen castellano, no hablen español, pero si tú hablas inglés, va a haber una o dos o tres personas que por ahí van a estar cerca que te van a ayudar y se van a entender con un tercer idioma que puede ser el inglés. Pues el griego, el idioma griego en ese entonces era de la misma manera, ¿no? Funcionaba como esta llave para comunicarse entre pueblos, ¿no? Podían haber pueblos de distintos lugares que tenían sus propios idiomas, pero para poder tener una comunicación, pues usaban el griego, ¿no? Era hablado en casi todo el mundo conocido de ese primer siglo y eso facilitó un montón. Casi todo el Nuevo Testamento fue, casi todo, no todo, pero sí casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y eso facilitó la distribución de muchas de las cartas y muchos de los documentos que más adelante ya después se van a ser parte de lo que es la Biblia, ¿no? De los libros que nosotros tenemos hoy en día. Es en esta época también que hay la preparación más grande para la venida de Cristo, fue la religión hebrea, ¿no? La religión hebrea, la fe y la vida del pueblo de Dios aportó instituciones como las sinagogas y el trabajo de los escribas. Eso ayudó, por supuesto, a la expansión del cristianismo, porque dio una base, un fundamento de muchas cosas, ¿no? Jesús mismo predicó en la sinagoga, predicaba en la sinagoga. Por ejemplo, después el apóstol Pablo, lo primero que hacía él era ir a predicar a la sinagoga, después a los gentiles. Entonces se va dando esta situación y eso favoreció, por supuesto. Habían documentos, habían copias del Antiguo Testamento, que eso también facilitó un montón para poder predicar lo que era la religión cristiana y ya después, o la fe, la vida del pueblo de Dios, ¿no? Entonces hubieron estas instituciones que si bien no eran cristianas, dieron una plataforma donde pudieran apoyarse, si se puede decir, o tener un punto de partida para lo que es el cristianismo, ¿no? El surgimiento de la iglesia, ¿no? Ya, no sé qué hora estamos bien. El surgimiento de la iglesia, ¿no? Durante los primeros siglos después de Cristo, los cristianos no tuvieron edificios eclesiásticos, ya que no podían poseer propiedades al no tener una posición legal. El Imperio Romano, las congregaciones cristianas se reunían en casa. Esto es algo que siempre hemos hablado, siempre se ha escuchado. Nos narra así de esta manera el libro de los Hechos, y donde desarrollaban su vida como comunidad de fe. En el Nuevo Testamento se mencionan muchas veces casas en las que se reunían la iglesia primitiva y se dan los nombres de sus dueños en Filipo, en Corinto, en Roma, en Éfeso, en la Odisea, en Colosas. Estas iglesias caseras fueron características del periodo neotestamentario y hasta el segundo siglo. Fue una de las formas, ¿no? En la cual comienza lo que fue eh, la vida cristiana, ¿no? En los inicios. Bien, hagamos una pausa hasta aquí.
Estamos comenzando lo que es la historia de la iglesia. Estamos comenzando con esta parte de la historia, que es la parte apostólica, ¿no? Quiero darles un pequeño trabajo. No sé si pudieron abrir el enlace del Padlet. Me confirman, me ayudan con eso. Pudieron. Aquí voy a parar quizás la grabación. Disculpe,